Había una vez un majestuoso galeón llamado el Espectro del Mar, un navío cuyas velas negras se alzaban como las alas de un cuervo sobre las aguas del Caribe. Capitanear este barco no era tarea de cualquier hombre, era un puesto que solo un alma temeraria, astuta y con sed de poder podía ocupar. Ese hombre era el capitán Roderick Blackheart, una leyenda entre los piratas, conocido por su barba oscura como la noche y una mirada que podía helar la sangre del más valiente de los hombres. Pero lo que lo hacía realmente temido no era su fiereza en la batalla, sino su inquebrantable determinación por encontrar el mayor tesoro jamás conocido, el Ojo de la Tormenta. El Ojo de la Tormenta no era un tesoro cualquiera. Era una joya de proporciones legendarias, supuestamente más grande que el puño de un hombre y brillante como el sol en el horizonte. Se decía que su resplandor era tan intenso que podía guiar a un barco a través de las tormentas más furiosas. Pero la verdadera razón por la que era tan codiciada era el poder que otorgaba a su portador. Según la leyenda, el ojo tenía la capacidad de controlar los vientos y las mareas, convirtiendo a quien lo poseyera en el amo y señor de los océanos. Sin embargo, la joya no estaba al alcance de cualquiera. Estaba oculta en una isla desierta, una isla que, según las historias, aparecía solo bajo la luz de la luna llena y siempre envuelta en una densa niebla. Muchos piratas y aventureros habían intentado encontrarla a lo largo de los siglos, pero todos habían fracasado. Aquellos que regresaban contaban historias de una isla maldita, custodiada por guardianes inmortales y rodeada de peligros inimaginables. El capitán Blackheart, un hombre que no temía a la muerte ni a las maldiciones, se había obsesionado con la leyenda del Ojo de la Tormenta desde su juventud. Su búsqueda lo había llevado a todos los rincones del mundo conocido, recolectando fragmentos de mapas, antiguos pergaminos y testimonios de sobrevivientes que hablaban en susurros de la isla maldita. Durante años, había reunido a la tripulación más despiadada y leal, hombres que lo seguirían hasta los confines de la tierra en su búsqueda del tesoro. Una noche, mientras el Espectro del Mar anclaba cerca de la costa de Tortuga, el vigía, un joven llamado Tomás, avistó a lo lejos una embarcación a la deriva. El barco, un pequeño balandro, parecía haber sido atacado recientemente. Sus velas estaban hechas jirones y el casco, lleno de agujeros, crujía con cada ola. Intrigado, el capitán Blackheart ordenó a sus hombres que lo abordaran. Al subir al balandro, encontraron a un único sobreviviente, un viejo marinero conocido en Tortuga como Barbasal, un hombre cuya vida había estado marcada por la mala suerte y la desgracia. Estaba en un estado deplorable, apenas consciente, pero balbuceaba incoherencias sobre la isla desierta y el Ojo de la Tormenta. Lo vi, con mis propios ojos, susurró Barbasal con voz quebrada. Pero los guardianes, ellos no me dejaron escapar, la isla desapareció en la niebla. El capitán Blackheart escuchó con atención cada palabra. Conocía a Barbasal de sus días en Tortuga y sabía que, a pesar de su mala reputación, el viejo no mentía sobre tales cosas. Sin dudarlo, decidió que debían seguir las indicaciones del anciano marinero. Con los fragmentos de un mapa antiguo y las vagas direcciones de Barbasal, zarparon al amanecer hacia el lugar donde la isla desierta supuestamente aparecía bajo la luna llena. Durante semanas, el Espectro del Mar navegó por aguas desconocidas, enfrentándose a tormentas que habrían destrozado cualquier otro barco. La tripulación, ya acostumbrada a los peligros del mar, empezaba a sentir la tensión creciente. El mar parecía volverse cada vez más hostil, como si tratara de advertirles de algo que se acercaba. Una noche, cuando la luna llena finalmente se alzó sobre el horizonte, el mar se calmó de repente. Un denso banco de niebla envolvió al galeón, silenciando todo sonido, incluso el de las olas. Los hombres miraban a su alrededor con temor, sabiendo que estaban cerca de su destino. Y entonces,
de la nada, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la silueta de una isla que parecía emerger del mismo corazón del océano. La isla era una visión de contrastes. Por un lado, tenía playas de arena blanca y una vegetación exuberante que parecía invitar a cualquiera a desembarcar. Pero por otro lado, había algo en ella que no estaba bien. Los árboles susurraban con voces extrañas, y las sombras se movían por sí solas, como si fueran seres vivos. Las montañas que se alzaban en el centro de la isla parecían observar a los intrusos con ojos invisibles. A pesar de los murmullos de la tripulación, el capitán Blackheart estaba decidido. Ordenó a sus hombres que armaran los botes y se dirigieran a la orilla. Sabía que el ojo de la tormenta estaba en alguna parte de esa isla, y no permitiría que nada se interpusiera en su camino. Al desembarcar, fueron recibidos por un silencio inquietante. No se escuchaban pájaros, ni el sonido del viento entre los árboles. Solo el crujido de sus botas sobre la arena rompía la quietud. Guiados por el mapa y las indicaciones de Barbasal, se adentraron en la selva, avanzando con cautela a través de la vegetación espesa. La selva parecía cobrar vida a su alrededor. Cada sombra, cada susurro en el viento, hacía que los hombres se estremecieran. Finalmente, después de horas de avanzar a través de la jungla, llegaron a un claro donde una cueva oscura y amenazante se alzaba ante ellos. Las paredes de la cueva estaban decoradas con antiguas inscripciones y estatuas de piedra que representaban criaturas medio humanas, medio animales. «Este es el lugar», murmuró el capitán Blackheart con un brillo en los ojos. Sabía que el ojo de la tormenta estaba dentro de esa cueva, y que lo único que lo separaba de su destino era el enfrentarse a los guardianes de la isla. De repente, la tierra comenzó a temblar bajo sus pies. La isla, al sentir la presencia de intrusos, desató sus defensas. Criaturas extrañas, como salidas de una pesadilla, surgieron de la oscuridad de la selva. Eran altos, con piel cubierta de escamas y ojos brillantes que reflejaban una malicia antigua. Sus garras afiladas brillaban a la luz de la luna, y un rugido gutural surgió de sus gargantas. La batalla que siguió fue feroz y desesperada. Los piratas, aunque valientes y bien armados, eran superados en número y fuerza. Pero el capitán Blackheart, un hombre que no conocía la rendición, luchó con la furia de 1000 tormentas. Con su sable en una mano y una pistola en la otra, se abrió paso entre las criaturas, dirigiéndose hacia la cueva. Uno a uno, sus hombres fueron cayendo, víctimas de los guardianes inmortales. Pero Blackheart, cegado por su obsesión, apenas se daba cuenta de las bajas. Solo tenía ojos para la entrada de la cueva y el resplandor azul que emanaba de su interior. Finalmente, logró entrar en la cueva. Allí, en el corazón de la isla, sobre un pedestal de piedra negra, reposaba el ojo de la tormenta. La joya era aún más impresionante de lo que imaginaba. Era una esfera perfecta, del tamaño de una cabeza humana, y brillaba con una luz propia que parecía pulsar como un corazón viviente. Colores iridiscentes danzaban en su superficie, reflejando la luz en patrones hipnóticos. Blackheart se acercó al ojo, su respiración pesada por la emoción. Sabía que en cuanto lo tomara, todo cambiaría. Sería el hombre más poderoso que el mundo hubiera conocido. Con manos temblorosas, extendió los dedos hacia la joya, sintiendo su energía vibrante antes de tocarla. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie del ojo, una ola de poder recorrió su cuerpo. Era como si el mar, el viento y la misma tierra respondieran a su voluntad. Podía sentir el control absoluto sobre los elementos, un poder que ningún mortal debería poseer. Pero entonces, algo extraño ocurrió. El ojo comenzó a brillar con más intensidad, y una voz profunda resonó en su mente. «Eres valiente, pero también necio», susurró la voz. «El poder que buscas no está destinado para los hombres.
No puedes poseerme, soy yo quien te poseerá a ti. El capitán Blackheart intentó soltar la joya, pero sus manos parecían pegadas a ella. El poder que una vez había ansiado ahora lo envolvía, invadiendo su mente y su cuerpo. Sentía que perdía el control, que algo oscuro y antiguo se apoderaba de su alma. Mientras esto ocurría, la isla comenzó a desmoronarse. Los guardianes, conscientes de que su misión estaba en peligro, redoblaron sus esfuerzos para detener a los intrusos. El suelo bajo los pies de Blackheart comenzó a agrietarse, y el techo de la cueva se resquebrajaba, dejando caer fragmentos de roca. Con un último esfuerzo, el capitán logró arrancar el ojo del pedestal. La joya se despegó con un chasquido, y en ese mismo instante, la isla se sumió en el caos. Las montañas comenzaron a colapsar, y la selva ardió en llamas azules, consumiendo todo a su paso. Blackheart corrió hacia la salida de la cueva, el ojo firmemente sujeto en su mano. Afuera, la batalla continuaba, pero los pocos piratas que quedaban luchaban solo por sobrevivir. Con un grito de furia y desesperación, el capitán reunió a los hombres restantes y corrieron hacia los botes, huyendo de la isla que se desmoronaba. Mientras remaban desesperadamente hacia el espectro del mar, la isla comenzó a hundirse en el océano, arrastrando consigo a los guardianes y a cualquier esperanza de retorno. Blackheart y sus hombres lograron llegar al barco, y el capitán, con el ojo de la tormenta aún en su posesión, ordenó zarpar. Pero el ojo, ahora liberado de su prisión, empezó a mostrar su verdadero poder. El mar, que había estado tranquilo, comenzó a agitarse. Las olas se elevaron como montañas, y el viento rugió con una furia descontrolada. Era como si todo el océano se hubiera vuelto en su contra. La tripulación, aterrorizada, suplicó a Blackheart que devolviera el ojo al mar, pero el capitán, consumido por su ambición y el poder que ahora lo controlaba, se negó. «Este es el precio del poder», gritó, sosteniendo la joya en alto. «Con esto, dominaré el mundo entero». Pero la realidad fue mucho más sombría. El ojo comenzó a emitir un brillo intenso, cegador, y una tormenta como nunca antes vista se desató sobre el espectro del mar. Los vientos ululaban con voces de condena, y las olas azotaban el barco con fuerza imparable. El cielo, antes despejado, se cubrió de nubes negras, y truenos ensordecedores retumbaron en el aire. El mar había decidido castigar al hombre que había osado desafiarlo. Un rayo cayó sobre el mástil del barco, partiéndolo en dos, y el galeón comenzó a hundirse. El agua inundaba las cubiertas, y los hombres, presas del pánico, saltaban al mar, tratando de escapar de la furia de la tormenta. El capitán Blackheart, aún aferrado al ojo, se dio cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. La joya, que había prometido poder, solo había traído destrucción. En un intento desesperado por salvarse, lanzó el ojo al océano, esperando que al devolverlo, la tormenta cesara. Pero el mar no perdona tan fácilmente. La tormenta continuó, y el espectro del mar fue tragado por las olas, desapareciendo en las profundidades del océano, junto con su capitán y su tripulación. Al amanecer, el mar estaba en calma una vez más. No quedaba rastro del barco ni de sus hombres. La isla había desaparecido nuevamente, oculta entre las brumas, y el ojo de la tormenta, perdido en las profundidades, esperaba al próximo necio que intentara reclamar su poder. Pero la leyenda del capitán Roderick Blackheart y su búsqueda del ojo de la tormenta no fue olvidada. Se convirtió en una advertencia para todos los marineros que surcaban los mares. Se decía que, en noches de tormenta, si uno escuchaba con atención, podía oír los lamentos de Blackheart y su tripulación, atrapados para siempre en un mar embravecido, pagando el precio de su ambición desmedida. Y así, la historia del ojo de la tormenta y el capitán Blackheart perduró, recordando a todos que hay poderes en el mundo que ningún hombre debería intentar controlar.
Porque, en las profundidades del océano, donde la oscuridad es eterna, los secretos más oscuros esperan, y aquellos que buscan dominarlos pueden perder mucho más que sus vidas. Muchas gracias por escuchar este relato. Si te ha gustado dale al like y suscríbete. Eso me ayuda mucho a crear más y mejor contenido. No olvidéis que os leo en comentarios. Nos vemos pronto.